Mi nombre es Rodrigo Benavides Gutiérrez. Yo les voy a explicar un poco de la historia de la estadística. Pero antes quiero decir que toda esta información que he sacado, lo he sacado de dos libros. Fundamentos de la Estadística, de Daniel Peña, y también La Estadística Básica, de Javier Gargas. Ok, entonces, realmente, ¿por qué nos interesa conocer la historia de la estadística? ¿Realmente nos compete? ¿Realmente nos aporta algo a nuestro conocimiento? Básicamente estos dos libros nos indican que sí, realmente nos competen y que nos importa y realmente nos dan algo de conocimiento son por estas tres maneras. Uno, su estado actual. La estadística no ha llegado a ser como es ahora espontáneamente, sino por todo el recorrido histórico que hay detrás de ella. Esta estadística viene recorriendo de muchos años atrás y hay que conocer de esos años. ¿Para qué? Para su terminología. ¿Por qué? Como cada ciencia tiene una terminología muy rimbombante, tiene una terminología muy burbujeante, unas palabras difíciles de definirla y difíciles de pronunciarla seguramente. Entonces sirve para conocer esas palabras, conocer esa terminología que maneja esta ciencia. Y también para prever el desarrollo en el futuro. Como cada ciencia va a seguir evolucionando, va a seguir recorriendo, ahorita estamos en un momento histórico de una parte de la estadística, pero este momento histórico no va a quedarse acá, sino va a seguir confluyendo hacia la historia, ¿no? Hacia el futuro. Entonces sirve para ver dónde estamos ahora y dónde puede estar la estadística. Ahora, ¿qué es la estadística? Básicamente es una ciencia de datos. La palabra estadística proviene del latín status, que significa la ciencia del Estado. Esta estadística realmente no se sabe de dónde es su origen. Realmente no podemos inducir viene de acá o de este lado. No se sabe realmente porque habla también un poco la Biblia, habla también las historias de Homero, la Ilíada y la Odisea. Podemos ver de años más atrás todavía de ellos y seguir encontrando un poco de estadística. Por ejemplo, en la Biblia habla de Adán contando cuántas cosas hay en ahí, cuántos animales. Podemos hablar del arca de Noé también. También podemos hablar de Homero en la Ilíada o en la Odisea, ¿no? O también de muchas historias, que la biblioteca de Alejandría y muchas cosas más. Pero a lo que estaba revisando estos libros mencionan de que antes de esto había un juego, o sea, no había dados, pero había juegos. En vez de dados utilizaban un hueso de la pezuña del carnero o de la oveja, el hueso astrágalo. Este hueso astrágalo funcionaba como un dado, tenía seis caras. Entonces, gracias a este hueso se inventaron algunos juegos de azares. Y de estos juegos de azares se dieron cuenta de que había más probabilidades de ganar algunas cosas si tirabas 3, 4 veces, de que si te saliera algún número. Y gracias a eso, en el Renacimiento, Galileo se formó una pregunta. Dijo, ok, tengo 3 dados. De esos 3 dados salen 216 posibilidades. ¿Por qué me sale 10 veces el número 10, 27% más que el número 9, que solamente sería el 25%? Y entonces ahí es donde empezó a renacer, a aparecer la estadística. Luego en el siglo XVI y en el XVII se forma ya como una disciplina aparte de las otras. Ya se empieza a ver un poco más a profundidad la estadística y para qué sirve. En esos siglos la estadística básicamente servía para los censos, servía también para ver la mortalidad. Podemos ver en la historia de Egipto, de Roma, de Grecia, que ya había censos en esa época, ya había mortalidad, ya había cuántas personas estaban, cuántas personas ganaban más, quiénes eran las personas más pobres, etcétera, etcétera. También en el siglo XVII la estadística servía solamente para la actividad de juegos de azar, para conocer, para tener más probabilidades de ganar. Y una persona importante en esta parte de la estadística fue Pierre Simon, que básicamente dio una definición explícita de la probabilidad. Eso es muy, muy importante para la estadística, ya que veremos un poco más adelante de algunas personas que sí realmente han aportado. Ok, entonces, la estadística va evolucionando un poco más, va abarcando un poco más
y llega a Latinoamérica. Y el primer censo que se realiza en Latinoamérica fue en Perú en 1548, gracias a la invasión de España. Luego, posteriormente, pasan unos cuantos años y en España se realiza el primer censo en 1787. Luego, gracias a Darwin y a su teoría de las especies, en 1859, la estadística evoluciona un poco más, evoluciona ya una estadística más formal. Y también tenemos que agradecer mucho a Isaac Newton por meter la física en la estadística, porque él también aportó mucho en la estadística. Luego viene su primo de Darwin, que es Francis Galton, y él se pregunta ¿por qué los padres que miden, no sé, 1,70, 1,80, 1,90, tienen hijos que miden de esa altura? Y ahí es donde hace una teoría que es la línea de regresión. Este Francis Galton también ayuda mucho a la estadística, ya que aporta algo más para aprender, algo más para ver. Luego pasa la primera Guerra Mundial, también pasa la Segunda Guerra Mundial, y en esta segunda ya la estadística, podemos ver también la estadística, o sea, entra en todo, en los campos de concentración, en llenar cuántos judíos hay, cuántos judíos han muerto, cuántas probabilidades hay que mueran con los gases, cuántas probabilidades que mueran con el frío, y las atrocidades que han hecho. Entonces sirve también para ver y para hacer daño a las personas, y también para hacer bondades también a las personas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la estadística evoluciona aún más. La estadística ya se aplica en la ingeniería, en la economía, por ejemplo en la demanda y la oferta, se aplica en la economía, también en la física, gracias a Isaac Newton, en la psicología, gracias a los datos psicológicos, a los test psicológicos, a cuántas personas van, cuántas personas vienen, a la medicina, cuántas personas tienen este problema, estas deficiencias, estos síndromes, estas enfermedades. Se aplica básicamente en todo. Luego, en 1950, viene la estadística a una época moderna, ya viene la estadística en la época moderna, y esta estadística evoluciona a algo digital. Ya vienen los ordenadores, ya vienen las estadísticas por probabilidades, ya vienen las estadísticas más cuantificables para la humanidad. En el 2000, en el siglo XX, aumenta la capacidad de cálculo. Gracias a estos ordenadores, ya que evolucionaron un poco más, gracias a la tecnología que hemos hecho en la humanidad, aumenta ya este rango de la estadística, aumenta ya su capacidad de ver aún más las cosas, aumenta la capacidad de masas, de calcular aún más personas, más referentes y muchas otras cosas más. Ahora, lo que el libro nos dice es que en el siglo XXI, el reto de la estadística, el único reto que existe es agarrar toda esta información de masas, de países, de todo el mundo, agarrar esta información de sexo, género, de económicos, psicológicos y de muchas otras cosas más. Este conocimiento, esta información que nos sirva para aumentar nuestro conocimiento. Toda esta información de masas, agarrarlo y nutrirnos a nosotros mismos. Y es lo que está pasando si podemos reflexionar un poco, por ejemplo en Facebook. Cuando tratas de vender un producto, cuando tratas de hacer algo, ya hay una estadística programada, simplemente escoges qué grupo de personas son, qué grupos de personas quieres, y Facebook ya hace las estadísticas. Podemos ver también en el algoritmo de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram o de cualquier otra red social. La estadística básicamente sirve para ver quiénes somos y quiénes estamos siendo y en qué camino vamos yendo, ¿no? Ya para terminar todo esto, yo diría que la estadística es algo que va a seguir sirviéndonos para el resto de la humanidad, para el resto de los años, ¿no?, que vienen a posterior. ¿Por qué? Porque sirve para saber un poco más de nosotros y saber un poco más de
de las cosas, de la naturaleza, de los mamíferos, de los animales, de los insectos. Por ejemplo, hay estadísticas donde nos ayudan mucho a prever enfermedades o a vender cosas. Por ejemplo, si tú eres psicólogo, médico o ejerces algún servicio, la estadística te puede ayudar mucho para vender. Y hay algunas personas que utilizan esta estadística para vender productos malos o para hacer daño a las personas. Y ha habido muchos casos para eso. Ha habido también, la estadística nos puede ayudar para resolver problemas, nos puede ayudar para ver problemas, nos puede ayudar para prever problemas y para otras cosas más. Yo creo que es una parte muy fundamental. Y también la historia, como lo dijimos, sirve para tres cosas: para conocer su terminología, hacia dónde vamos y de dónde viene la estadística. Y básicamente esto sería la historia de la estadística. Muchas gracias.